Muy pero muy buenas a todos. Se viene ni más ni menos que la Gamescom. Sí, la Gamescom 2023 y con ello tenemos muchísimas cositas súper pero súper interesantes. Sí, Budokai Tenkaichi 4 podría estar tranquilamente en esta Gamescom y te voy a explicar por qué. Pero no solamente eso, a ver, en este video vamos a darte los datos que vos necesitas para que te decidas por verla o no. ¿Por qué? Porque estará Budokai Tenkaichi 4, bueno, te lo voy a explicar, pero también te voy a explicar algo más. No solo Budokai Tenkaichi 4 es lo importante de este evento, tenemos algo súper pero sumamente importante que todos dejaron pasar, bueno, no todos, pero la mayoría, y es que en este evento hay algo más. Y sí, estamos hablando ni más ni menos que de Jump Stars Ultimax. Y es que está la posibilidad de que Bandai nos anuncie este juego aquí, y eso es sumamente importante porque es un juegazo realmente que también estamos todos esperando y que está realmente completamente épico. Pero hay algo más, y es que tanto Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 como Jump Star Ultimax son los juegos que estamos esperando todos que aparezcan en esta Gamescom. Pero la pregunta es, vos que estás ahí, ¿vale la pena ver esta Gamescom? ¿Se mostrará el Budokai Tenkaichi 4 o el Jump Star Max Ultimate? Bueno, para ello te voy a dar aquí los datos que necesitas para que no tengas que estar comiéndote 3 días de Gamescom, para que no tengas que estar realmente esperando todo este tiempo a ver si sale o no sale Budokai Tenkaichi 4, o Jump Star Max y qué es lo que veremos en esta Gamescom. Así que quédate estos minutitos porque te van a ahorrar 3 días para que no pierdas tiempo. Y bueno, antes de continuar, por supuesto, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones con todas, ya que me ayudas mucho a continuar. No cuesta nada, son 2 segundos, es un clic y ya está. Y avisarte de que también puse la pestaña de miembros, no por el tema económico, sino porque YouTube nos pide que utilicemos todos los cosas que tiene. Y lo puse en el modo más barato, 15 pesos argentinos, que son ni más ni menos que 0,052 dólares o menos, porque ahora el peso aumentó, o sea, es casi gratis. Te da insignias, te da un montón de cositas y a mí me ayudas a que mi contenido se muestre un poco más en YouTube, ya que está complicada la cosa, está raro YouTube y por eso necesito de tu ayuda. Si podés, genial, si no, suscríbete y ya está. Pero bueno, no quiero robar tiempo con esto, vamos con el video. Y antes que nada decirte que aquí abajo, sí, acá abajo, en los comentarios, o sea, en el comentario fijado y también en lo que sería ni más ni menos que la descripción, que le dan acá a ver más, les dejo el link para que entren hoy, que es hoy la Gamescom, en horas. Dale rápido, vas ahí, le haces recordatorio, te volvés al video porque acá viene lo importante de esta Gamescom. Es súper necesario saber de que se va a tratar de un evento que es muy lindo, que a los que son amantes de los videojuegos le va a encantar. Es súper importante, pero vos no estás acá para eso, vos estás acá para saber si estás Budokai Tenkaichi 4K. Bueno, vamos a eso. En esta Gamescom, Bandai anunció de que había algunas sorpresas y ha mencionado el tema de los nuevos juegos como Sunland y demás que tiene. Sin embargo, pudimos ver en anuncios que ha hecho en las distintas plataformas y en su red social principal, en su página web, que básicamente tenemos que va a mostrar juegos como lo son Sunland. Sí, va a haber Sunland, sí, va a haber Sunland porque están con todo con Sunland, pero a la vez anunciaron de que había algo nuevo, o sea, que iban a dar un anuncio especial. Y vos te preguntás, ¿será Budokai Tenkaichi 4? ¿Será Jump Star Max Ultimate? ¿O acaso simplemente nos dejarán con Sunland? Y no nos van a dejar con Sunland solamente, porque nos están diciendo claramente que hay Sunland, hay juegos que van a presentar, que los anunciaron uno por uno, y que hay sorpresas. Por supuesto, en esta lista que dijeron de juegos, no anunciaron Budokai Tenkaichi 4, no anunciaron Jump Star Max, lo dejaron picando, dijeron sí los juegos que van a anunciar. Y esto es lógico, es lo que venimos hablando todos, y que estamos siempre pendientes, de que no anuncian exactamente va a salir Budokai Tenkaichi 4, no, nos dicen va a haber sorpresas, y en esas sorpresa está el hype nuestro de que pueda salir Budokai Tenkaichi 4 y que en eso tienen que entender de que está claro de que tanto Budokai Tenkaichi 4 como Jump Star Max Ultimate sea factible que salgan. Ahora, vos te preguntás, y si yo veo la Gamescom, ¿en qué momento va a salir esto? ¿En qué momento va a salir Budokai Tenkaichi 4? ¿En qué momento va a salir Jump Star Max Ultimate? Bueno, te voy a dar esto sí es una especulación, pero los días importantes para que salgan Budokai Tenkaichi 4, para que salga Jump Star Ultimate
es ni más ni menos que, para empezar, el primer día, obviamente como siempre, así que estate atento, por eso anda rápido a darle recordatorio porque ya en horas arranca. Pero el segundo día tan importante puede llegar a ser ni más ni menos que el tercero. Bien, es lo que digo yo, que nos pueden meter en el segundo, sí lo pueden meter en el segundo también tranquilamente, pero si ustedes quieren saber cuáles son los más importantes, yo les soy sincero, es el primer día y el último. Eso es la realidad, eso es lo que siempre se ve, y por supuesto que hay que entender de que tanto estos dos juegos son peces gordos para Bandai, ¿sí? Acá lo tienen que dar casi todo, tienen que hacerlo todo perfecto, porque realmente estos juegos son importantes para todo lo que es Bandai y por supuesto para todo lo que es Dragon Ball, ¿sí? Porque en el Jump Ultimax, van a estar todos los últimos personajes. Va a estar tanto Goku con sus últimas transformaciones, como también Luffy con su GR5 y otras cosas más súper interesantes, ¿sí? Por supuesto va a estar Naruto, es obvio, esto se sabe, y es por eso que digo que es un juego tan importante para todo lo que va a ser el universo de Dragon Ball, también el universo obviamente de One Piece, el universo de Naruto y de todos los juegos. Sí, yo creo de que este juego va a estar bastante bueno, y si nos anuncian un tráiler de en esta Gamescom estaría buenísimo. Por supuesto nosotros estamos esperando ni más ni menos que salga el tráiler del Budokai Tenkaichi 4, es cierto, y bueno, eso es algo que vamos a estar ahí momento a momento siguiendo esta Gamescom y esperando a que salga el tráiler del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, del Jump Star Max. Yo digo Jump Star Max, pero en realidad es Jump Ultimate Max. Para mí es súper importante. ¿Sí? Recuerden que el nombre es Jump Star Ultimate Max, ¿sí? No, por si lo quieren buscar, es que hay bastantes juegos que van a encontrar. Entonces ese es el nombre exacto si lo quieren buscar. Pero bueno, esperemos que salga algo de esto en esta Gamescom. Y por supuesto vamos a estar ahí en el directo, que como dije está en el comentario fijado abajo. Disculpen que lo repita, pero es que si no muchos lo pasan por alto, y es que en horas ya está, así en horas hacemos la transmisión. Es acá, bueno, cuando den clic les va a aparecer el horario exacto y también les va a aparecer cuándo va a ser en su país, así que denle el recordatorio. Es súper importante eso, para que tengan en cuenta de que en ese horario va a aparecer, para que puedan verla en el momento exacto. Y ya que también, como saben, las primeras horas son súper importantes en lo que es las presentaciones de juegos, ¿sí? Así que espero que estén ahí. Yo voy a estar ahí ya preparando todo para verlo juntos, ver qué pasa, ver si sale Budokai Tenkaichi 4 o no. Por eso estoy aclarando en este video de que hay tantas posibilidades de que salga como que no, y que ustedes sepan de que si lo van a ver tienen que tener en cuenta eso, de que son especulaciones, de que no es seguro de que salga Budokai Tenkaichi 4 ni Jump Star Ultimate Max, es solo especulación. Lo cierto es de que sí hay muchas posibilidades de que tengamos un Budokai Tenkaichi 4, de que tengamos un Jump Star Ultimate Max, de que va a haber juegos como Sunland, va a haber juegos por ahí como lo que son los Mortal Kombat, que van a haber anuncios de ese tipo seguro, van a mostrar algo nuevo seguro, van a haber muchas cosas en esta Gamescom. Así que más allá, si sos likeador, si te gusta Budokai Tenkaichi 4, como si no, esta Gamescom igual va a estar buena, porque va a haber de todo, y es súper importante que sepan de que podemos encontrarnos en esta Gamescom con cositas muy interesantes. Entonces eso es importante que lo sepan, para que cuando vayan a verla no se encuentren con nada raro, que sepan de que seguramente tengamos cositas muy buenas, y a la vez también sepan de que juntos vamos a pasar un buen momento como siempre, cagándonos de risa, disfrutándolo y estando obviamente ahí todos hablando en el chat en directo, que siempre saben de que está increíble, de que la pasamos súper bien y que nos divertimos mucho con todos los chistes que se hacen en la comunidad respecto a si sale o no Budokai Tenkaichi 4, qué pasa con Bandai, que nos está troleando Bandai, que esto que lo otro. Bueno, esperemos que hoy tengamos por fin Budokai Tenkaichi 4, y por supuesto sepan de que en este canal vamos a estar siempre atentos a estas noticias, porque ni bien salga este gran juego vamos a hacer torneos, vamos a hacer de todo, vamos a ser el canal número 1 en Latinoamérica de Budokai Tenkaichi 4, porque ya lo somos, por lo menos eso les quiero decir, de que estoy súper contento. A ver, estamos hablando de que nos han puesto en el top 1, no lo entiendo cómo, pero debe ser por la cantidad de videos alevosos que hacemos de Budokai Tenkaichi 4, entonces debe ser por eso. Así que bueno, contentos por eso, y cuando salga Budokai Tenkaichi 4 vamos a cubrir cada momentito, cada truco, cada gameplay, cada combo, cada cosita de que haya de Budokai Tenkaichi 4. Así que repito, si te gusta Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, este canal es para vos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones con todas, y nos vemos en el próximo video.